Qué gusto acompañarle nuevamente en este espacio de la fracción legislativa del FMLN Voz Parlamentaria. Este día me acompaña el diputado Manuel Flores. Él es diputado por el Departamento de la Libertad y dentro de la Asamblea Legislativa pertenece a la Comisión de Municipalismo y también a la Comisión de Relaciones Exteriores y Salvadoreños en el Exterior. Diputado, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por la oportunidad de estar en este interesante espacio. Nos da la oportunidad de exponer nuestros puntos de vista como diputados de la fracción del FMLN y estamos siempre en disposición. Hay muchas temáticas interesantes para abordar, diputado, pero hay una en especial que está preocupando a los salvadoreños y es el tema de los migrantes. Si nos podría contextualizar un poco cómo está esta situación. Bueno, hace unos días vimos la noticia, especialmente el 24 de diciembre, sobre el anuncio de las deportaciones masivas que Estados Unidos iba a hacer con los migrantes centroamericanos. Se dio la voz de alerta y precisamente en ese momento el gobierno se activó y le ordenó a Cancillería y el presidente de la República que tomara cartas en el asunto. De inmediato, Cancillería envió a la viceministra Liduvina Magarín, que es la responsable de los salvadoreños en el exterior, a indagar y a ponerse al frente de la situación. Eso permitió tener coordinación con las organizaciones sociales de migrantes en Estados Unidos, con las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y de los derechos humanos, y también se comenzó a trabajar directamente con las instituciones migratorias de Estados Unidos. Eso permitió que muchos de los 24 migrantes que habían sido detenidos ya a punto de ser deportados, comenzara a bajar el número. Precisamente el día que nos reunimos con el canciller, ¿verdad? El lunes antepasado, tuvimos la reunión con él y nos informaba cuáles habían sido las acciones que se tomaron. Esas acciones permitieron de que los deportados que ya estaban en el listado, casi en el avión, fueran bajando. De 24 a 16, después a 12, después a 8. Y en el transcurso de la reunión, fue una cosa bien anecdótica, el canciller nos decía, nos acaban de informar que ya solo son 5. Y al final de la reunión nos dijeron, mire, solo son 3, una mamá y 2 hijos. Entonces, cuando ya nos levantamos, dijo el canciller, miren, ya se bajaron del avión. Entonces, fue un trabajo de la viceministra Magarín, que ella estuvo desde el primer momento hasta el último segundo y 0 deportación. Para nosotros es más que un triunfo, es una satisfacción, porque para otros grupos, ¿verdad?, de intereses que piensan nada más en eventos políticos y electorales, querían una deportación masiva. Ya estaban preparando las cámaras, ya estaban preparando los videos para ir a tomar al aeropuerto las deportaciones de miles y miles y miles, no importándoles el dolor de la familia. Pero gracias a Dios no se dio un solo deportado. Por supuesto que fue la acción inmediata de nuestro gobierno. Como grupo parlamentario del FMLN, en la Comisión de Relaciones Exteriores e Integración Centroamericana y Salvadoreños del Exterior, hicimos algunas propuestas. Dentro de ellas sacar un comunicado, ¿verdad?, el cual fue aprobado por todos los grupos parlamentarios que formamos parte de la comisión. Además, hicimos algunos llamados y algunas ideas. Por ejemplo, visitar el Parlamento, el Senado y a las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes a Estados Unidos. Más o menos estamos planteando que el viaje puede ser entre finales de enero e inicios de febrero. Este viaje también va, acompañado de una iniciativa que el día de la reunión de la comisión, el día de ayer, tomamos como comisión, y es solicitar a Naciones Unidas la creación de un comisionado para asuntos migrantes, ya que existe comisionado para asuntos indígenas, comisionado para los derechos humanos, pero no hay un comisionado para los asuntos migrantes, especialmente para la región centroamericana. Sí. Yo recuerdo en mi primera gestión que vino James Anaya, que es el comisionado para asuntos indígenas, que vino a darle certeza a la masacre de 1932. ¿Tú te recuerdas? Y eso aunó en un esfuerzo colectivo de que en el futuro fuera reformada la Constitución, dándole reconocimiento a nuestros pueblos originarios. Es decir, todo esto es un proceso natural de trabajo, para que no se vea que nada más es un paliativo. Pero también estamos conscientes que esta acción que Estados Unidos ha emprendido es parte de su campaña electoral.
Recordemos que los precandidatos republicanos, todos hablan, de migrantes, sin darse cuenta que muchos de ellos son migrantes. Los candidatos republicanos, empezando por Donald Trump, es un migrante. Entonces, los demócratas han respondido, porque lógicamente el votante blanco norteamericano, está haciéndole mucho oído a las propuestas de Donald Trump, ¿verdad? Entonces, como respuesta, los demócratas han hecho este anuncio, ¿verdad? Precisamente para balancear el tema migrante, jugando precisamente con nuestros migrantes en este tema electorero. Vale la pena mencionar que nosotros hemos aprobado las iniciativas del gobierno, pero que esto es un trabajo colectivo. Como grupo parlamentario del FMLN hemos sido muy responsables, y lo vuelvo a repetir, el tema migrante se va a atacar desde todos los puntos, desde todos los flancos, y eso es una parte esencial, la inversión futura que el país puede tener. Nosotros hemos aprobado de manera responsable los presupuestos, y dentro del presupuesto va el tema de educación, el tema de inversión, el tema de salud, el tema de agricultura, el tema de seguridad, pero otros partidos no lo aprobó. Entonces nosotros hemos sido responsables con el país. También hay que tomar en consideración que hay malos salvadoreños que no pagan sus impuestos. 2.000 millones de evasión solo el año 2015. Sobre todo las grandes empresas. Sobre todo las grandes empresas, que le pedimos ser más responsables. ¿Qué no podemos hacer con 2.000 millones? Te puedes imaginar cuántas escuelas, cuántas fuentes de empleo, cuántas nuevas clínicas, cuántos nuevos hospitales, cuánta inversión en agricultura. Entonces, eso permitiría que nuestra gente no emigre a Estados Unidos. Esa es parte de las soluciones que nosotros hemos propuesto. Diputado, es un tema complicado, pero no es un tema, una problemática nada más de nuestro país, El Salvador, sino es un tema que está afectando a toda Centroamérica, porque ya hemos oído voces que están diciendo que es culpa del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces es un tema que nos afecta como región. Se ha buscado o se pretende, se tiene proyectado tener encuentros con los parlamentarios de los países centroamericanos para hacer un bloque y como bloque gestionar ante Estados Unidos que cese las deportaciones. Sí, por supuesto. Tú dices algo bien concreto. Es bien fácil querer ignorar todo lo que pasó. La migración de nuestro país de 1956 aproximadamente a 1986 fue 1 millón de salvadoreños. Después del 86 al 91, durante 5 años, fue otro 1 millón. Es decir, la migración es histórica. Nuestros antepasados eran nómadas. La migración es libre. No podemos hablar de ilegales. América Latina fue invadida por españoles, por portugueses, por holandeses, por belgas. Estados Unidos por irlandeses, por ingleses, ¿verdad? Estamos hablando entonces que es un continente de migrantes, pero también hay que respetar a nuestros antepasados, ¿verdad? Entonces ahora hay que andar legislando de manera extraordinaria para dar derecho a los que poblaron esta tierra durante miles de años. Entonces estamos hablando de derechos históricos. El éxodo fue una migración. Fue una migración. La migración mongólica permitió que esa raza se haya establecido en toda Eurasia, convirtiéndose en el más grande imperio que la historia haya recordado. Las migraciones europeas, las migraciones musulmanas, las migraciones otomanas, las migraciones asirias, las migraciones de todo tipo, porque también recordemos, si nos vamos a ver a otros esquemas, que el padre Abraham, el padre de las 3 principales religiones, también emigró de Mesopotamia a la tierra prometida que es Canaán. Es decir, estamos hablando que esas migraciones han sido por todos los siglos de los siglos. Sem emigró hacia la península arábiga y le dio origen a muchas naciones. Y entonces, ¿por qué razón ahora le quieren coartar la posibilidad a nuestra gente de emigrar de manera legal, ¿verdad? Y de manera formal, de manera libre, es un derecho. Ahora, yo sí creo, lo que tú dices es cierto. Algunos quieren invisibilizar lo que ocurrió de 2009 para atrás y quieren echarle la culpa a este gobierno. Por eso yo lo repito, de manera ingrata estaban esperando deportaciones masivas y el dolor de algunos de estos es porque no vino ningún deportado, ninguno. Entonces es un dolor terrible y yo lo veo hasta cierto punto
de una manera indignante. Es decir, ¿cómo es posible que quieran utilizar el dolor de nuestras familias migrantes para utilizarlo de manera política? No tiene nombre. Y eso lo vemos, diputado, cuando se niegan a aprobar importantes leyes en beneficio de la comunidad y sobre todo, yo recuerdo hace un par de años atrás y que pasó mucho tiempo engavetada y el FMLN lo sacaba a discusión, fue la ley de protección a los migrantes y sus familias. Por supuesto, recordemos también hace un par de meses el tema de los menores acompañados, ¿verdad? Que precisamente parte de ese drama que vive la familia. Pero nosotros sí estamos abogando por una ley integral del derecho del migrante, porque no solamente viajan para Estados Unidos, pero también recordemos que nuestro país es un país de paso de migrantes. Y no solo un país de paso, aquí vienen nicaragüenses y hondureños a buscar empleo. ¿Por qué? Porque nuestro país está creciendo de una buena manera su economía. Y si vienen a buscar alternativas es porque nuestro país está mejor que otros. Esa es una realidad. Entonces, debe ser ida y vuelta. Nuestro país tampoco puede cerrar las puertas a los otros migrantes, porque así como exigimos derechos para nuestra familia fuera de El Salvador, también hay que darle protección a los que vienen. Eso es un derecho humano, pero algunos no están de acuerdo, porque solo son asadón, no son palas, solo para adentro. Esa parte es la que nosotros debemos de discutir como país. La fracción del grupo parlamentario del FMLN, estamos claros de lo que tenemos que hacer y de lo que estamos haciendo. Hemos dado los votos por presupuesto, hemos dado los votos para que el gobierno también tenga posibilidades de inversión. Vamos a acompañar al presidente de la República y a su comisión que nombre para el desarrollo de los fondos que vienen para el Triángulo del Norte, que son como 720 o 740 millones. Estamos hablando de acompañar al presidente en su gestión de recursos internacionalmente hablando, es decir, de inversión. Sí. Esa parte es la que nos debe de corresponder como legisladores. Fíjate que ahora que propusimos la visita al Senado y al Congreso y a otras áreas e instancias de Estados Unidos, ya comenzaron los detractores a decir que este era un viaje de turismo. Entonces, ¿qué sucede? Todos los acontecimientos que hemos logrado fue porque se viajó a Estados Unidos a detener las deportaciones, fue porque se fue al lugar a pelear por los derechos de nuestra gente. Y por esa razón es que no hubo ni un solo deportado. El lobby y el trabajo parlamentario y la diplomacia parlamentaria no se hace ni con llamadas telefónicas, ni con email, ni por WhatsApp, ni por Facebook. Es presencial, es exigir derechos. Es presencial toda la vida, porque así es la diplomacia. Y la Asamblea Legislativa tiene también su diplomacia parlamentaria. Algunos no lo entienden. Las proyecciones de esta visita, diputados, serían reunirse con congresistas y con senadores. Exactamente, porque recordemos que hay congresistas y senadores de origen hispano, sí, mexicanos, salvadoreños, hay algunos incluso asambleístas salvadoreños, y algunos que han corrido por una nominación. Es más, muchos ex candidatos a la presidencia de Estados Unidos han sido de origen europeo, griegos, como Pataki. Algunos son cubanos, como en el caso de los congresistas de la Florida que están compitiendo por la nominación republicana. Otros son ingleses, otros son irlandeses, otros son judíos, es decir, son migrantes. Sí. Y por lo tanto, nosotros vamos a ir, ¿verdad? En todo caso, como comisión, ¿verdad? Se va a delegar al equipo que va a viajar a visitar el Senado, a visitar el Congreso, porque hay gente también que apoya a los migrantes. Así es. A visitar a las organizaciones defensoras de los derechos migrantes, a la Casa Maryland, la Alcaldía de Washington, ¿verdad? Que es muy solidaria. La Oficina de Asuntos Latinos, que la dirige una salvadoreña, Jackie Reyes. Es decir, vamos a ir a reunirnos con la comunidad salvadoreña organizada, porque también hay que felicitar a nuestros conciudadanos que viven en Estados Unidos, que hicieron presión también para detener estas deportaciones. El gobierno salvadoreño, incluso el día de ayer de la comisión, metió una solicitud para que se le asigne casi 2,5 millones de recursos para aperturar 6 consulados más, 3 en Estados Unidos y 3 en México, para contratar personal técnico calificado, para contratar delegados consulares. ¿Qué significa eso? Que el gobierno está haciendo lo que le corresponde. Que algunos quieren invisibilizar esto,
ya son los malos hijos del Salvador. Yo escuchaba, diputado, en una radio, en un tono de burla, esta temática sobre la visita que los diputados salvadoreños harían al Congreso de Estados Unidos. Y yo creo que es importante aclarar que no es que van a llegar nada más a tocar la puerta, miren, ábranme. Hay una historia de relaciones que se tiene con diversos congresistas y que se tiene con las diferentes instituciones que usted ha mencionado. Claro, o sea, para algunos, y solo quiero recordarlo y hacer una acotación, lo voy a trasladar a nuestro partido. Sí. Nuestro partido durante el conflicto tuvo una comisión político-diplomática que tuvo más capacidad que el mismo gobierno de relaciones internacionales. Teníamos semi-embajadas en el mundo. En Estados Unidos teníamos grupos de solidaridad. Ahí está CISPES, por ejemplo, ¿verdad? Hay una cantidad de esfuerzos con congresistas solidarios como James McGovern, por ejemplo, que es el que lleva el caso de Monseñor Romero, que es el que denunció el caso del padre, Rutilio Grande. Congresistas norteamericanos que han dado el apoyo a El Salvador, activistas de los derechos civiles y humanos de Estados Unidos, como Sean Penn, ¿verdad? Como Danny Glover y otros artistas que se han sumado a la causa nacional, ¿verdad? A la causa de los derechos de los salvadoreños. Entonces, todo este esfuerzo es histórico, no es de ahora, no es que vamos a ir a tocar puertas, los contactos ya están hechos, nos están esperando, queremos llevarle la propuesta nuestra de una ley, es decir, que el Senado y el Congreso hagan unas leyes más acordes a nuestros conciudadanos, porque también quiero tomar como punto de referencia el tema de los cubanos. Qué galán, ¿verdad? Los cubanos no más tocan tierra, tienen más derechos que cualquier otro. Y nuestros salvadoreños, que por su laboriosidad no están siendo premiados más que deportados, ¿dónde está? Imagínate cómo es esto. En Costa Rica ya casi llega a 10,000 cubanos los que están esperando venirse. $20,000 le está cobrando cada coyote. Es decir, y entonces, pues, y bien galán, ¿verdad? Van a pasar por nuestras tierras y van a llegar a Estados Unidos y ya con sus papeles listos, con su política de pies mojados y pies secos, ¿verdad? Entonces, toda esa parte es la que vamos a ir a debatir a Estados Unidos, a buscar los votos, a buscar apoyo, a buscar consensos, a buscar pronunciamientos, porque se trata precisamente de que El Salvador, un país que tiene casi 3 millones en Estados Unidos, también tenga un trato preferencial para nuestra gente. Bueno, diputado, con esto vamos a la pausa y regresamos en breve con más información. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @GPFMLN. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de Radio y Televisión Legislativa. Estamos en el espacio del Grupo Parlamentario del FMLN, Voz Parlamentaria. Conversamos con el diputado Manuel Flores. Diputado, recientemente la Asamblea Legislativa aprobó la ratificación o la adhesión de nuestro país al Estatuto de Roma. ¿Cómo está este tema? Bueno, por fin se logró los votos, después de tanto caminar. La Asamblea delegó varios equipos de trabajo a nivel internacional que viajaron a escuchar las ponencias de los expertos, a escuchar incluso al presidente del Tribunal Internacional. Hicimos foros, hicimos eventos, ponencias, entrevistas, discusiones, debates por largos años, exponiendo de que Corte Penal Internacional no es retroactivo, es decir, el Estatuto de Roma. Yo también viajé a dar una ponencia a Marruecos cuando se reunió PGA y que precisamente se tocó este tema del Estatuto de Roma porque varios países todavía no habían firmado su adhesión. En ese momento nosotros llevamos la propuesta como El Salvador, acompañé al exdiputado Sigfrido Reyes y me tocó a mí dar la ponencia. Salimos bien, ¿verdad? Todo eso permitió de que PGA viniera también a El Salvador, sesionó varios parlamentarios del mundo y uno de los temas principales era Corte Penal.
Pero después de tanto trabajo, de tanto lobby, de enfocar de que no es retroactivo, se aprobó por fin y El Salvador se adhirió. Eso es parte fundamental de que nuestro país respeta los derechos humanos, ¿verdad? Que a algunos no les interesa. Lógicamente Arena no votó, ¿verdad? No votó porque los argumentos es que, pues sí, iban a comenzar a perseguir, iban a comenzar a meter preso, pero trayendo a la actualidad el tema de los jesuitas, ¿verdad? El tema de la difuminación roja, ¿verdad? No es Corte Penal Internacional que va a juzgar estos crímenes, ¿verdad? ¿Por qué? Voy a aclarar. Porque El Salvador se adhirió, por ejemplo, un 26 de octubre, por ejemplo, a partir de ese momento comienza a entrar en función esta Corte Penal Internacional, no antes, ¿verdad? Eso es así. Ese es el principio de retroactividad. Ese es el principio de retroactividad. No puede juzgarse en esta Corte Penal Internacional los crímenes de lesa humanidad que se cometieron antes de haberse firmado la adhesión al Tratado Internacional. Lógicamente, lo que está ocurriendo con los militares de la Tandona es que van a ser juzgados en otro tribunal, pero no en el Tribunal Penal Internacional. Sí. Eso hay que aclararlo bien, porque algunos van a tender a confundir esto. Y como siempre, aprovechan las redes para tergiversar, para mentir y para comenzar a querer confundir a la gente. Para recordarle a la población, diputado, ¿qué es lo que establece el Estatuto de Roma? Por ejemplo, hay países que establecieron y firmaron para que se investiguen crímenes de lesa humanidad. Sí. Ejemplo, Afganistán, tú te acuerdas Ruanda, ¿verdad? La limpieza étnica que hubo entre Hutus y Tutsis. Estamos hablando, por ejemplo, de que Palestina se adhirió a Corte Penal y ha pedido investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel en contra de la población palestina en la Franja de Gaza. ¿Entiende? Entonces, Palestina ya fue admitido. Estamos hablando también de que este tipo de situaciones de crímenes de lesa humanidad es mayoritariamente con la participación de los estados o su encubrimiento. ¿Entiendes? Entonces, en el caso nuestro, nosotros nos hemos adherido, ¿verdad? Y de aquí en adelante, cualquier crimen de lesa humanidad que está tipificado en varios segmentos puede ser denunciado, ¿verdad? Puede ser denunciado y el Estado salvadoreño está obligado a colaborar con la Corte Penal. Y si el Estado no aplica la ley a los hechores de estos crímenes, será la Corte Penal Internacional la que actúe. Que por hecho y derecho actúe. Perfecto, diputado. Cambiando un poco de tema, recientemente, la Asamblea Legislativa inició sus sesiones plenarias con una sesión extraordinaria en la que se elige el nuevo fiscal general de la República, que tiene un periodo de 3 años. Bueno, yo creo que el país ya estaba, exigiendo y necesitando de un fiscal. Lógicamente hubieron muchas conjeturas en el camino, el mal manejo de algunos medios que querían dividir la opinión en torno a nuestro partido, ¿verdad? Pero nuestro partido siempre se ha mantenido firme, sólido y unido, y hemos hablado a una sola voz, ¿verdad? Y la jefa de fracción es la que lleva la voz de todo el colectivo, ¿verdad? Entonces, todas esas conjeturas quisieron utilizarse para dividir a nuestro partido, pero el dividido fue otro, ¿verdad? El dividido fue otro. Y por lo tanto la elección del fiscal ha dejado muchas enseñanzas, ¿verdad? Y una de ellas es que nosotros hemos apoyado con nuestros 31 votos la elección de un fiscal que estamos seguros que va a trabajar persiguiendo el crimen. Estamos convencidos que es un fiscal que ha trabajado por muchos años en este enfoque, en este tema, y no es sacado de la manga de la camisa. Es un fiscal que estaba en todos los nombres en el listado de todos los partidos y por lo tanto fueron 83 votos, ¿verdad? Solo una abstención, pero ya nos dimos cuenta todo lo que ha ocurrido a partir de esa abstención, que son problemas internos, ¿verdad? Son problemas de poder interno en Arena, que ellos sabrán si pueden resolver o no lo pueden resolver. Para mí creo que no. Entonces, en ese sentido, la elección del fiscal
para nosotros ya es prácticamente parte de los esfuerzos de la Asamblea, un cumplimiento más que se dio, y ahora esperamos que trabaje defendiendo los intereses del Estado y de la población. Un fiscal, diputado, que tiene bajo sus hombros una gran responsabilidad, pero sobre todo que tiene casos muy emblemáticos, como el del expresidente Francisco Flores. Claro, y él lo dijo, hay que aplicar toda la ley en este caso, ¿verdad? Y así tiene que ser, ¿verdad? Así tiene que ser. Incluso ya se está llamando a declarar pues, a la misma comisión especial de la Asamblea, que fue la que llamó a Paco Flores al seno de la comisión, y ya lo están llamando, ¿verdad? Para que den sus versiones con respecto a este tema. Pero también las declaraciones del expresidente del COENA, Antonio Salaverría, son bien enfáticas, ¿no? Y él dice claramente que sí hubo lavado de dinero y que fue a través de, ¿cómo se llama? La Fundación Antonio Rodríguez Por. Sí. Eso hay que investigarlo, si fue una declaración hecha a un medio de comunicación. Entonces, ¿qué significa? Que el país está en una gran oportunidad, ¿verdad? En una gran oportunidad de respetar y garantizar la institucionalidad y también la autonomía de los poderes, ¿verdad? Por lo tanto, para nosotros ha sido grato que el fiscal ya se ponga al frente del país en este tema, ¿verdad? Y por supuesto que vamos a estar pendientes como diputados del FMLN para que las cosas en el país se den como debe de ser, apegado a la ley. ¿Sería una reivindicación con el pueblo salvadoreño? Por supuesto, ¿verdad? Ya lo dijo nuestra jefa de fracción en varias ocasiones, y una vez dijo que nosotros estamos claros de que no hoy vamos a reelegir al exfiscal, y por lo tanto debatimos, ¿verdad?, la posibilidad de elegir al nuevo fiscal, dimos los votos y ahí están los resultados, 83 votos y una abstención, ¿verdad?, que es importante. Tenemos ese caso, diputado, del caso del expresidente Francisco Flores, y tenemos otros casos de corrupción en años anteriores que le han robado al pueblo salvadoreño. El FMLN ha hecho un gran esfuerzo para detener este tipo de actos de corrupción. Recientemente se aprobó la ley de probidad, ley que ha sido detenida prácticamente para que entre en vigencia por la Sala de lo Constitucional al admitir una demanda, y deja como medida que no entre en vigencia. No, un atropello más, porque ahí se ve claro qué intereses defienden, ¿verdad? Y también veamos quiénes de los 5 firmaron, sí, ¿verdad? Quiénes de los 5 firmaron, quiénes tienen coherencia y quiénes mantienen su mismo estilo de estar en contra del gobierno, porque cada vez que el gobierno presenta iniciativas que vayan en defensa del pueblo, en defensa de la economía del pueblo, en defensa del dinero del pueblo, siempre salen a defender los intereses de los poderosos. Detener la ley de probidad es un mensaje negativo que le están mandando a la gente, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, miren, no investiguen a los anteriores, ¿verdad? No los investiguen, eso ya pasó, no ha pasado. ¿Cuánta gente murió por falta de medicinas? ¿Cuánta gente en las colinas murió, ¿verdad?, por falta de atención? ¿Cuánta gente emigra porque no hay un empleo, porque se han robado el dinero? ¿Cuánta gente se va a buscar opciones a otro país porque no haya trabajo, porque el dinero se lo robaron? Recordemos las toneladas de medicamentos que enterraban en el seguro, en esa época oscura. Enterrada la medicina y los pacientes necesitando. Recordemos la época en que la agricultura fue dejada a un lado y se robaban el abono. Aparecía en las fincas de los miembros del COENA, recordemos eso, cómo se robaban el dinero del seguro. Los casos de corrupción de ANDA, los casos de corrupción de la ex Diego Sinfín. Es decir, estamos hablando de situaciones que de verdad existieron, que se llevaron el dinero y ahora quieren tapar el sol con un dedo queriendo acusar a nuestro gobierno de corrupción. ¿Dónde están los casos, pues? ¿Dónde están los casos de señalamiento de corrupción de nuestros ministros desde el año 2009? ¿Dónde están, pues? Si lo que el ministro Gerson Martínez hizo presentar un legajo de denuncias de corrupción en el MOP durante los gobiernos anteriores. Entonces, en el seguro, en el ISSSTA, imagínense
exalcaldes, expresidentes de listas presos, es decir, presos. Y compitieron otra vez como candidatos porque los sobreseyeron. Entonces, ¿de qué se trata, pues? Estamos hablando de que detienen el tema, entonces no hay que investigar a nadie. Sí. Claro, pero un pobrecito, ¿verdad?, que por hambre, ahí salen las noticias, se robó un pan, 30 años, 15 años. Claro, como no tienen defensores, ¿verdad?, pues también hay que averiguar cuánto le están pagando a estos abogados que están defendiendo al señor Flores. Hay que preguntar cuánto están ganando, ¿verdad? ¿Quién les está pagando? ¿Con qué dinero les están pagando? ¿Verdad? Porque también es parte de las investigaciones de probidad. Entonces, nosotros vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir. Estas son las cosas que molestan al pueblo, es decir, que repetamos las palabras de Monseñor Romero. La justicia es como la serpiente, solo pica al descalzo, y eso es lo que estamos viendo en el país en este momento. Y es lo que hay que cambiar. Y es lo que hay que cambiar definitivamente. Bueno, pues diputado, queremos agradecerle haber compartido con nosotros este tiempo, haber informado a la población salvadoreña sobre estos tan importantes temas de coyuntura nacional. Yo sé que usted es muy activo en las redes sociales, así que le invito a compartir con nuestros amigos radioescuchas y también televidentes sus redes sociales para que ellos también puedan comunicarse directamente, hacerle llegar esas inquietudes, esas preguntas que tienen y también esos aportes importantes, porque no hay nada mejor que estar cercano a la ciudadanía. Sí, estamos siempre a la orden, Vanessa, para venir en cualquier momento a hablar de nuestro trabajo parlamentario, y por supuesto que invito a todos los que nos escuchan y nos están viendo a seguirme en las redes sociales, ¿verdad? @ChinoFloresLL, que es mi Twitter, y bueno, Juan Manuel Flores, el Chino Flores, en Facebook. Tengo la página también de fanpage, Soy Manuel Flores, y ahí estamos intercambiando muchos temas. Y por supuesto que estamos a la orden cualquier inquietud. Bueno, gracias, diputado, y éxitos en el 2016. Muchísimas gracias, y yo creo que este año va a ser un buen año en el crecimiento económico, ¿verdad? Se espera un crecimiento económico, aunque algunos digan que no, pero siempre se les desmienten con cifras oficiales, ¿verdad? La mentira tiene cola de ratón. Gracias, diputado, y gracias a ustedes, amigos televidentes y también radioescuchas, por siempre estar pendiente de este espacio Voz Parlamentaria. Que descansen y gracias por acompañarnos. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @GPFMLN. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.